Bien, buen día iniciando este live. Salud. Hola Leimer, bienvenido. Ya te voy a presentar. Eres el primero que llega. Y bueno, sé que había algunas personas que también estaba en el primer intento que hice, se conectaron, así que vamos a darle uno o dos minutitos a estas personas para que ingresen y podamos empezar con una conversación hoy interesante. ¿Sí? Entonces, bienvenida María. Ya empiezan a llegar nuestros invitados, Leimer, de hoy. Bienvenida. Ya, mi mamá se incluyó también. Y si pueden, quienes se vayan incluyendo, denle a los corazoncitos para ver si otras personas se van in, interesando, se van uniendo a esta conversación. Entonces, vamos a tomarnos un minutito y voy a comenzar presentando a nuestro invitado de hoy. Hoy nos va a acompañar Leimer Ríos. Leimer es ingeniero, es asesor de emprendedores y también es especialista en gestión de costos. Y les voy a contar rapidito por qué y para qué invité a Leimer. En mi consulta diaria hay temas que son prácticos, diarios, que me doy cuenta que si las personas pudiesen mirarlos y aprender sobre ellos, de alguna forma se ahorrarían mucho dolor emocional. Y las finanzas es parte de esto. Y ya no voy a hablar más, voy a invitar a Leimer para que iniciemos. ¿Listo? Para que iniciemos nuestro live. Hola, Hola, buenas, Leimer, buenas. feliz día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Nore? Bien, bienvenido. Muchas Bienvenido, gracias. agradecido porque aceptaste la invitación, porque como muchas personas, Leimer y yo no nos conocemos personalmente, nos conocemos, hemos coincidido en el mundo online y bueno, tomé el curso de gestión de costos y me encantó y dije, este es el hombre para hablar de este tema que a mí todas las noches no me atormenta, pero digo, esto hay que hablarlo, porque esto es parte de la salud mental. Totalmente. Es que, a ver, a veces uno piensa este tema de las finanzas como cómo utilizar el dinero, ¿no? Pero yo lo veo más bien como cómo gestionar nuestros recursos. Y todos los seres humanos necesitamos gestionar recursos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, claro, ya llega un momento en que esos recursos tienen su mayor representación en el dinero. Y yo creo que por eso es que es tan importante aprender un poco sobre eso, porque también es aprender un poco sobre nosotros mismos y nuestra relación con el ambiente. Totalmente, Leime. Y fíjate que eh, para que vayan entendiendo la magnitud y que esto no se trata solo de dinero, y me parece maravilloso que lo traigas, porque el primer live que hice la semana pasada era sobre organización del tiempo, porque nuestro tiempo para mí es nuestro mayor recurso y es parte de esto. Entonces, no Sí, solamente gestionar el dinero, gestionar nuestro tiempo. Y el ser humano es integral, ¿sí? Si tú no estás en equilibrio o en bienestar en un área, no es posible como que estarlo totalmente en otra. Entonces es importante que entendamos que todo impacta con todo. Eso claro. porque tiene que ver con esa integralidad. Y que el aspecto económico, de planificación, de educación sobre nuestros recursos personales, que incluye las finanzas y la economía personal, eso es algo que nos deberían haber enseñado, porque esa es una habilidad, una herramienta que vamos a usar para nuestra vida. Y después le voy a explicar cómo eso impacta en nuestro mundo emocional. Entonces,
y después te voy a contar algunas cosas que he notado con mis pacientes. Ah, Pero yo buenísimo. siento que es interesantísimo y voy a volver a presentarte, Leime, porque ahora tenemos más personas y quiero volver a decir quién eres. A mí me encanta cómo tú te presentas, porque primero presentas tu parte humana. Eres esposo y eres padre, ¿sí? Es lo primero que presentas, es decir, el humano que yo soy, ¿sí? Y eso es maravilloso. Y luego, estos otros aspectos que nos van a servir a nosotros, así que si ustedes tienen papel y lápiz, agárrenlo. Y también todas las preguntas que vengan, por favor, tráiganla, porque la idea es que esto sea interactivo. Entonces, eres ingeniero mecánico, eres asesor de emprendedores, además eres un emprendedor, o sea, tú no hablas de lo que tú crees y humo, bla, bla, y no sé, estrellitas y cartas. Y eres especialista en gestión de costos Sí, y de procesos. y Y de esto proceso. último a mí me encantó. La palabra proceso, muchachos, escríbanla, porque ustedes van a necesitar eso toda la vida. Y una de las cosas que te voy a ser muy honesta, Leymar, a mí me encantó de tu visión, es que mucha gente o muchas personas en este tema de lo financiero y lo económico tienen una visión como muy mágica, como las 10 mejores cosas que puedes hacer para ser millonario en 10 días y no esforzarte nada. O sea, eso es lo que vende hoy, es lo que Claro, vende hoy y eso genera mucha angustia, Leimer, el no poder porque, alcanzarlo. sí, porque, ay, y todos lo alcanzan y yo no, yo tengo algo malo, o sea, algo malo pasa en mí. Y se olvidan de una palabra que yo se les acabo de nombrar, lo que está en el medio, que es el proceso. Así que no hablo más, te presento, Leimer, ¿qué es? Lo primero, ya nos diste una joya, la gestión de las finanzas, la gestión de nuestros recursos. ¿Qué sientes? ¿Qué es lo primero que una persona debe saber sobre sus recursos, su gestión personal del dinero? Bueno, mira, ahorita tú hablabas de algo muy interesante que era el equilibrio, ¿no? Y aquí me voy a las raíces de ingeniero, porque resulta que, fíjate que cuando uno habla de equilibrio, a veces la gente piensa que es como un sistema estático. O sea, tengo todo bajo control, tengo todo bajo mi poder, ¿no? Pero realmente el equilibrio es algo dinámico. Ustedes no sé si alguna vez cuando uno se imagina una persona cuando está, no sé, surfeando, esa persona está en constante movimiento o cuando uno está manejando una bicicleta. Es mucho más fácil, ¿verdad?, mantener el equilibrio y mantenerse sobre la bicicleta mientras va andando. Pero es muy difícil hacerlo cuando la bicicleta no está andando, está estática. Entonces nosotros nos tenemos que tratar de mover dentro de la bicicleta para poder hacer equilibrio. Y es que exactamente así es como funciona el equilibrio. Es la compensación dinámica de lo que uno tiene que estar haciendo. Es más, a nivel de ingeniería, hay algo que se llama hiperestática, que es algo muy malo. Cuando los edificios se hacen, uno cree que los edificios son unas estructuras que eso nunca se va a mover y no es verdad. Los edificios se construyen con grados de libertad, porque los grados de libertad es lo que permite que cualquier tipo de perturbación no lo quiebre por dentro, porque puede generar una hiperestática, ¿no? Y la hiperestática destruye las cosas. Entonces, en ese sentido, nosotros cuando estamos hablando de gestión de recursos, de gestión de costos o de gestión de tiempo, que es uno, como tú decías, uno de los recursos más valiosos que uno tiene que saber de que no es que yo tengo que tener todo controlado, sino aprender a compensar, aprender a identificar en esas partes donde de repente uno está faltando y tratar de compensar esa parte y cuando uno compensa eso, entonces se crea un desequilibrio en otro lado y así es como uno viene y pasa no sé, la vida, ¿no? Eh, yo lo veo a nivel personal y con eso que siempre comienzo, que bueno, yo digo, soy padre, soy esposo, pero también soy hermano, también soy hijo. Y son cosas que a veces yo digo, bueno, hoy fui muy buen papá, pero fui mal esposo, porque no estuve pendiente de Carlota, mi esposa. Pues entonces digo, bueno, mañana voy a tratar de ser mejor esposo y quizás no sea tan buen papá en ese sentido, ¿no? Pero con los negocios es exactamente igual. O sea, hoy no, mira, es que este producto no se está vendiendo. Bueno, vamos a ver qué está pasando con ese producto, vamos a prestarle más atención a ese producto. ¿Será por procesos que de repente está fallando? ¿O es el tema de es el tema de cómo se comunica? O qué sé yo, a empezar a revisar esa parte y en ese proceso de revisar eso, a veces no estoy pendiente de las otras cosas. Entonces, para mí lo primero que me viene a la mente al momento de gestionar recursos es obviamente
qué es lo importante, qué es lo que yo de repente estoy tratando de obtener como resultado, pero en base a eso fijarme más que una meta, un horizonte. O sea, y esto es algo muy lindo también que yo considero que todos deberíamos como que siempre trabajar, porque es algo que todos deberíamos trabajar todos los días. Es como que, no sé, ese horizonte que uno tiene como persona. A ver, yo nunca voy a ser el mejor papá del mundo, pero todos los días me levanto tratando de serlo. Y no hay tampoco una medida para decir, no, él es el mejor papá, tampoco existe. Pero yo me levanto con esa especie de convicción de que yo voy a seguir adelante tratando de ser lo mejor que puedo ser para mi hijo, por ejemplo. O yo voy a tratar de hacer mi proceso lo más eficiente posible al momento de tener un negocio. Entonces, bueno, eso por ahí, toqué varias cositas, pero eso yo creo que engloba lo mejor posible lo que yo siento que Sí. es el punto de partida. Y son elementos importantes. Los voy a retomar. Primero, que el equilibrio no es estático, es dinámico. Leimer, tú no estudiaste biodanza por casualidad, porque esto de la ingeniería pega con biodanza. Bueno, ¿Por la qué? ingeniería mecánica es la ingeniería que estudia cómo funcionan las cosas. A veces la gente cree que es que uno sabe de carros, pero no, uno estudia cómo funciona la naturaleza. Y fíjate, o sea, No, eso. no, lo que me estás diciendo, sabes, es de biodanza, pero les explico por qué. Lo más sencillo para mirar lo que Gleimer acaba de decir, camina. Cuando tú levantas un pie, entras en desequilibrio para volver a entrar en equilibrio nuevamente. Y así, o sea, que la vida diaria está llena de eso, de Wow, sí, un, cierto. de un desequilibrio constante. O sea, no hay forma de que eso salga de tu vida. Entonces, por eso, como es parte de toda esta, vamos a decir, integralidad que nosotros somos, entre más nos demos cuenta que lo de las finanzas, que lo económico no es algo como que secreto, oculto, que no tiene que ver nada con el resto de mi vida, también vamos a empezar a mirarlo como algo natural, algo que Claro. es parte de lo que es nuestro día a día. Y me encantó este otro tema que traes, que una buena estructura tiene grados de libertad, Sí, ¿sí? Entonces, hay un equilibrio dinámico y nosotros podemos establecer una visión, una estructura de lo que queremos, pero hay cierta flexibilidad en función de eso. Y que para todo en la vida, para nuestras relaciones, para nuestra economía, el punto de medición somos nosotros mismos. Es un poco lo que tú decías de tener tu propio horizonte, ¿sí? Y de tal vez no voy a ser el mejor padre. El tema no es ser el mejor padre, porque tú mismo lo dijiste, no se puede ser. No, el tema no es ser la persona más exitosa, no, es tu éxito, tu forma y tu forma de ser padre, ¿sí? Te voy a dar aquí una perla. Si eres buen esposo, también estás siendo buen padre porque le estás enseñando un modelo interesante a tu hijo. Así que bueno. matas dos en uno. Está bueno, claro, claro. Bueno, tú sabes que esa también es una de las maravillas de aprender a identificar lo que es importante y gestionarlo como tal, ¿no? Porque yo lo hablo en los talleres, ¿no? Y yo lo hablo desde el punto de vista de la gestión de capitales, que los capitales son esos recursos que a través de su uso te pueden generar un valor extra, ¿no? Eso es en grandes rasgos lo que realmente son los capitales, que a veces uno, no sé, escucha hablar que sí de plata, de empresas y tal, pero en líneas generales es eso, recursos que a través de su uso te pueden dar un mayor beneficio. Y el tema es que cuando uno aprende a gestionar las cosas que son importantes, se empieza a generar valor por todos lados. Entonces, quizás esto que tú me estás diciendo es una manera de ver cuando a ti te importa y eres diligente en ser esposo, eso a la vez te va a hacer mejor padre, te va a hacer mejor hijo, ¿no? Yo pienso que ahí entra también esa frase que nos decía nuestro papá siempre, clásica del padre venezolano. Ay, mijo, te vas a dar cuenta cuando seas padre. Cuando seas padre hablamos, nos dicen, ¿no? Porque claro, cuando uno es papá, uno le empieza a dar valor a ciertas cosas y uno se da cuenta de cómo uno de repente fue con hijo y automáticamente como que mejora como hijo, mejora también como esposo, si se da cuenta de que uno tiene una responsabilidad y quiere mejorar como padre. Entonces ahí hay una generación de valor que se dio como en consecuencia o de retruque por haberse dado cuenta de que uno
uno puede mejorar en algo y uno se volvió diligente con eso, aprendió que es importante y nada, se da una generación de valor, que eso es lo que yo a veces digo siempre, ¿no? Que la gente cree que la economía es una ecuación que suma cero. O sea que ¿a qué me refiero con esto? Que si yo gano algo, alguien tiene que perder para mantener el equilibrio, ¿no? Para que siempre sume cero. Y eso para mí es un error. Porque, ok, si bien en las matemáticas, ¿no? Un punto de equilibrio podría verse de esa manera. El tema es que la economía no es una ciencia, vamos a decir, que estudie los números. Más bien la economía es una ciencia humana, ¿verdad? Y esa ciencia humana lo que estudia es cómo los seres humanos nos relacionamos e intercambiamos recursos. Eso es la economía. Porque no necesariamente para que haya un intercambio económico tiene que haber dinero de por medio. El dinero es un tipo de recurso, pero no es el único. ¿Ok? Entonces a veces la gente cree que ese tema de la plata, de la economía, simplemente tiene que ver con dinero. Y no. Tiene que ver con esa manera en cómo nosotros como humanos nos relacionamos con otros a través de los recursos. Y es una visión muy interesante o recordar que esa es la verdadera forma o quizás la más adecuada, porque nos da a nosotros también mucho chance de acción, mucha amplitud de acción, para poder entender de que no todo en la vida es dinero, ¿no? Y tú estás llegando a un punto interesantísimo. Quienes están acá en el live, por favor, denle a los corazoncitos para que más personas se enteren. Coloquen sus preguntas porque nos van a ayudar a que ustedes se vayan con respuestas concretas. Pero tú hablaste de algo sumamente importante y es que hay muchas ideas erróneas, hay muchos juicios erróneos, que es lo que hace que muchas veces las personas no aprendamos a gestionar nuestros recursos, llámalo dinero, llámalo, ponle el apellido que quieras, porque tienen miedo de verlos, porque sienten que verlos es peor, que es mejor no darme cuenta de lo que está pasando. Claro. Entonces, eso lo que hace es que aumente primero aumente la inhabilidad, o sea, yo no me entreno para aprender cómo resolverlo, primero, entonces eso hace que la brecha cada vez sea más grande y eso genera un impacto emocional tan profundo que eso va alimentando esa sensación de incapacidad, entonces se convierte como en una bola de nieve. Entonces, tú dijiste algo que es interesante, que es que esto no es una relación ganar-perder. Y eso, miren, escríbanlo. Esto es importantísimo, porque también tenemos muchas creencias que nos dijeron la gente que tiene dinero, no sé, lo tiene por algo que no es bueno, o alguien tuvo que dañar, o algo malo tuvo que hacer, ¿sí? O no, o hay cosas que son más importantes que organizarnos, o sea, esta visión muy a veces caribeña de no, bueno, vamos bien, como vaya viniendo, vamos viendo, y esto no lo miramos, y Dios proveerá, y bueno, y Dios dirá, pero esta gente ninguna se va a hacer cargo de su cosa. Entonces, esto de ganar, ¿sí? O sea, yo puedo generar tanto valor que lo que yo estoy haciendo sea una ganancia para mí y también sea una ganancia para el otro. Por ejemplo, tus cursos son una ganancia para ti, pero también son una gran ganancia para quien los recibe, ese es tu servicio. Y así con cada una de las cosas que nosotros hacemos. ¿Sí? ¿Estás ahí, Leimer? A ver, aquí estoy. ¿Me escucha? ¿Aló? Te escucho, ahora sí te escucho. Te fuiste ahí, como por un segundito. Perdón. Entonces, ese es el primer, ya, que se me cayó el cuadro con el que estoy anotando lo que dices. Entonces, ese es el primer tema. No es una relación de ganar-perder. Ustedes métanse en la cabeza de que todo lo que hagan sea una relación ganar-ganar. O sea, ustedes no pueden entrar a algo para que otro pierda, pero tampoco pueden entrar a algo para perder ustedes. Esto es parte 1. Claro. Y parte 2 de lo que trajiste es la variedad de recursos. Entonces, cuando ustedes ven la variedad de recursos, también pueden ver que, por ejemplo, los vínculos son un recurso que es importante también gestionar y que hay muchas formas o como muchos elementos de la vida personal y de la vida en general que tú puedes utilizar para ir como cimentando y creando esa estabilidad tal vez económica y financiera, ¿sí? Porque si yo no sé gestionar mis vínculos, olvídate, no vas a tener clientes. O sea, no va a ser posible.
Claro. Entonces, Leiber, con este preámbulo que diste, o sea, repito, el equilibrio es dinámico, toda estructura tiene cierta libertad, hay que aprender a gestionar los propios recursos donde está el dinero, pero el dinero no es el único recurso que tenemos. O sea, Exacto. y también esta es una visión de abundancia. Es decir, si Sí, yo no tengo dinero, no tengo recursos, no, olvídalo. Si no tienes dinero, simplemente no tienes dinero, pero tienes otros recursos que te van a permitir si tú quieres conseguir dinero. claro. Y este punto de ganar y aprender a gestionar estos recursos. Ahora, Leimer, estamos iniciando el 2021. Pasamos por un 2020 atípico, ¿sí? Hay muchas personas que vivían de espaldas a sus recursos. O sea, creían que vivían un mundo ilimitado y no se organizaban y llegó, bueno, todo este cambio. ¿Cuál es no sé si llamarlo consejo, recomendación, cuál es lo primero que tú le dirías a una persona para empezar a organizar sus finanzas, su dinero y sus recursos? Mira, primero yo quiero retomar algo que habías dicho ahorita, ¿no? Que es entender que ganar no siempre se da. No siempre se da, no porque no pueda, sino porque hay personas o hay momentos donde uno no tiene esa mentalidad. O sea, me incluyo porque a veces pasa con uno, ¿no? O sea, nos pasa como seres humanos. Hay una historia, ¿no? Para de repente ejemplificar esto un poco mejor, que es que cuando nosotros nacemos siendo inocentes, ¿ok? Pensando que todo en la vida es bueno, ¿no? A veces nosotros en ciertos aspectos de la vida tenemos una visión inocente de las cosas, que pensamos, no sé, que si yo trabajo mucho, entonces yo voy a estar tranquilo y yo voy a vivir feliz. Eso es ser inocente. Hay personas que desarrollan quizás un poco más ese ámbito y puede que se lleguen a volver malas. ¿Por qué? Porque para ser malo hay que ser más inteligente. ¿Por qué? Porque es darme cuenta de que hay gente inocente y aprovecharme de esa inocencia. Eso es ser malo. Pero hay un tercer nivel, que es el nivel de ser bueno. Ser bueno no es ser inocente. De hecho, ser bueno es lo más difícil que hay, porque para ser bueno, tú tienes que entender que hay una inocencia, pero también tienes que entender que hay maldad. Y establecer estrategias o tener mecanismos para poder accionar, ¿verdad? Sin violar esa inocencia y tomando en cuenta para detener esa maldad que puede estar pasando. Por ejemplo, en la práctica, ¿cómo se ve eso? ¿No? Porque el ganar, para poder establecer un ganar-ganar, tienes que ser bueno. Entonces, un ejemplo de eso es cuando uno sale a trabajar. Hablamos otra vez del trabajo. Si yo salgo a la calle pensando que trabajando mucho yo voy a ser feliz, eso es ser inocente. Y hay gente que se aprovecha de eso. Entonces dicen, bueno, como este lo que está pendiente es de trabajar, yo le voy a pagar una miseria y todo lo que él pueda hacer yo me lo termino ganando yo porque yo sí voy a hacer bastante dinero aprovechándome de esa otra persona. Eso es ser malo. Pero yo prefiero hacer o tratar de establecer un mecanismo donde yo diga, ¿sabes qué? Yo voy a establecer valor, voy a tener un negocio, voy a emplear una persona que considera que trabajar es un medio de dignificación y yo voy a darle los recursos suficientes para que esa persona se sienta digna y pueda cumplir ese propósito que él está buscando, que es mediante el trabajo, encontrar tranquilidad y encontrar felicidad en ese camino, ¿no? Entonces, eso es ganar, eso es ser bueno. Y lo conecto con lo que me acabas de preguntar, porque fíjate que yo hablé de una palabra que es tranquilidad, ¿no? Entonces, en todo esto que ha pasado desde el año pasado hasta acá, todos estos sacudones que hemos vivido, yo pienso que son sacudones, obviamente, pero te han afectado de mayor medida en cuanto a menos tranquilidad tú tengas. Y la tranquilidad, yo siento que más que ser algo que uno se puede imaginar o un estado zen del pensamiento, tiene que ver con cómo tu ambiente te puede proteger. Porque no es lo mismo pasar una noche de frío en la calle que pasar una noche de frío en tu casa con calefacción. Y durante el día, aunque esté todo el día en la calle, yo sé que en la noche voy a llegar y tengo un techo donde puedo poner calefacción y sentirme caliente cuando afuera hay frío, ¿no? Entonces, fíjate que uno, desde este punto de vista de gestión de recursos, uno debería tener mecanismos con los cuales uno pueda sentir tranquilidad.
Y el principal mecanismo de tranquilidad que uno puede tener o que uno tiene a disposición de manera más rápida, más inmediata, es lo que comúnmente se llama el fondo de reserva de emergencia. Tener un fondo de emergencia de dinero, ¿no? Con el cual nosotros podamos resolver problemas sencillos, pero que requieran ese tipo de recursos, es importante porque te va a dar la tranquilidad de que si el día de mañana llega a ocurrir algún tipo de eventualidad que necesite un rápido, vamos a decir, una rápida solución, tú tienes cómo hacerlo. Y aunque nunca utilices ese fondo de emergencia, la realidad es que el impacto que tiene al día a día tener esa tranquilidad es grandísimo. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que uno se tiene que enfocar, a ver cómo hago yo para construir ese fondo de emergencia. Porque es lo que me va a dar a mí un sustento para yo salir a la calle y decir como que, ok, yo me voy a cuidar, voy a estar pendiente de que todo esté bien, pero entender de que la vida, como es algo dinámico y como es algo que yo no tengo el control sobre todas las cosas, hay grados de libertad en la vida, entonces puede pasar algo que yo no me esperé y tenga que resolver. Ah, pero ya yo tengo por lo menos, desde el punto de vista de recursos monetarios, ya tengo algo que me está apoyando. Esa es la tranquilidad que uno también empieza a buscar. Entonces creo que va por ahí más o menos la cosa, ¿no? Ese tema de Este es lo primero. No, no, mira, muchachos, graben este live, escríbanlo, no sé. Esto está demasiado. Además, porque sabes que mientras te escucho, tienes una visión muy sabia. O sea, no es igual la inteligencia que la sabiduría. Y Ay, esta gracias. visión de ver esto es sabia. Eh, y te voy a, primero te voy a decir, te voy a plantear algo, con esto ganar, ganar, es verdad, no todos tenemos la mentalidad ganar, ganar, pero cuando nosotros sabemos que eso es posible, nos damos cuenta cuando estamos en ganar, perder. Y cuando yo me estoy dando Es cuenta que verdad. estoy perdiendo, digo, no, esto no es. No es porque yo me voy donde yo esté ganando también. Y eso también tienen que aprender a distinguirlo. Me encanta que lo hayas traído. Porque cuando yo estoy en una dinámica, en cualquier situación de mi vida, donde el otro gana y yo pierdo, entonces eso es un aviso de que esa no es la dinámica que a mí me conviene y de ahí yo tengo que buscar mis recursos y mi camino para salir. Llámalo trabajo, llámalo pareja, llámalo como tú quieras llamarlo. Entonces, Leimer, a mí me parece genial lo del fondo de reserva, de emergencia. Sobre todo porque muchos de los que están viendo este live son migrantes como tú y como yo. ¿Sí? No, no sé si serán migrantes maracuchos como tú y como yo, porque los maracuchos se te notan, a mí no sé, no sé si tanto, pero bueno, el tema es, ¿cómo? O sea, ya Leimer me lo está diciendo, yo tengo que agarrar un fondo de recursos, yo era alguien que agarraba y todo el tiempo, todo lo que llegaba yo lo sacaba porque Dios iba a proveer y lo que tú quieras. ¿Cómo una persona que no generaba un fondo de recursos, perdón, un fondo de emergencia, que no sabe hacerlo, o sea, cómo lo puede comenzar a hacer? O sea, ¿cómo tú lanzas aquí una lucecita de dónde, de cómo? O personas que dicen, pero es que yo gano tan poco que de dónde. O Ujú. yo nunca lo he hecho y a mí me gusta es gastarme todo y tirármelo encima. ¿Qué les diría? Mira, hay dos maneras de poder generar, vamos a partir del caso de una persona que de repente siente que no tiene suficiente para poder ahorrar, porque creo que es el caso donde hay más tela para cortar. Hay dos maneras de poder, si tú, o sea, lo justo, pero es que Leimer, yo lo que hago es, con el trabajo que tengo, la plata que a mí me pagan me alcanza es para hacer pagar el transporte del trabajo, pagar mi comida y quizás el arriendo que yo necesito pagar. Y ya está. Y a veces sufro con la comida porque es lo único que de repente puedo consumir menos a expensas de que a lo largo del tiempo me va a traer un contra. Pero bueno, esa es mi situación. Bueno, hay dos maneras de poder generar un recurso extra, ¿no? Para nosotros poder empezar a hacer ese fondo de ahorro. El primero, que a veces es el que uno siempre piensa que es el que más puede, el que tiene más fácil acceso porque solamente depende de nosotros, que es gastar menos. ¿Ok? A lo mejor comprar la misma comida por una marca más económica, a lo mejor eliminar alguna que otra cosa que uno diga a nivel de dinero, ¿no? Cambiarla por otra cosa que no tenga que ver con dinero. Por ejemplo, si yo voy, a mí me gusta pasear y yo me pago un pasaje, un boleto de tren para ir a ese sitio que me gusta pasear, bueno, quizás cambiar a uno que pueda llegar caminando, ¿no? Y empezar a
liberar esa cantidad de recursos para empezar a hacer ese fondo de emergencia. Que ojo, quizás los venezolanos que estamos acá vamos a entender este ejemplo, porque a veces uno en Venezuela, quizás a 2010, 2012, uno no tenía esa mentalidad de ahorrar $10, $15, $5, ¿no? Y muchas veces uno gastaba toda esa plata, pero ya después de que pasó el tiempo y las cosas empezaron a cambiar, o sea, poder ahorrar $10, $5, $20 fue como una cuestión importante y uno lo hacía. Uno lo hacía cuando ya era mitad de 2010, ¿no? De los 2010. Entonces, ese tipo de cuestiones suman. Carlota siempre dice, de a uno come la gallinita y se llena, ¿no? Y yo creo que eso es verdad, porque de poquito en poquito uno puede hacer un montón. Pero hay otra forma también que uno puede generar ese extra de recursos para destinarlo a ahorro, que es generar más. Esa es la otra, generar más. ¿Y cómo se puede generar más? Haciendo un esfuerzo, a veces incluso un sacrificio, para entonces poder tener otro tipo de actividad en el cual nosotros podamos generar un dinero extra. La maravilla del tiempo en el que nosotros estamos viviendo es que, no sé, el cielo es el límite, porque si bien mucho o poco, siempre hay alguna manera de poder obtener un poquito más. Quizás no sea suficiente, quizás no sea demasiado, pero siempre se puede generar un poquito más porque siempre hay oportunidades para poder ayudar a otra persona de alguna manera, ¿no? Porque todos tenemos problemas todos los días y el objetivo de los negocios es resolver problemas, no es generar dinero. Entonces, en ese tema de poder solucionar problemas y de aprender a darle valor a esa solución que nosotros estamos aportando para que esa otra persona te recompense a través del dinero, ¿no? A través de ese recurso que es el que tú estás buscando. Entonces, eso te va a habilitar una cantidad de dinero que tú también puedes meter dentro de ese ahorro, que el día de hoy te genera quizás esfuerzo, pero el día de mañana te va a dar tranquilidad. Entonces no lo vean, o yo siento que uno no debe verlo como, no, es que estoy trabajando y me estoy fundiendo y lo que son 3 pesos. Ya va, velo como que estás ejerciendo un sacrificio para cambiarlo por tranquilidad, porque al final ese es el objetivo. El dinero es el medio, pero no es el fin. Uno lo que busca con eso es tener más tranquilidad. Entonces, en ese sentido, pienso que una manera muy sana, y ahora sí concretamente, es buscar por lo menos lo más rápido posible tener un mes de alquiler del sitio donde uno está. Un mes de alquiler guardadito, eso te va a dar la tranquilidad de que cualquier cosa que pase, tú por lo menos vas a tener un mes tratando de recuperar esa situación sin necesidad de preocuparte por ese sitio donde estás viviendo, por ese techo. ¿Ok? Esa es una muy buena forma de empezarlo a ver. Y si me dices, no, Leimer, es que la casa es propia. Bueno, entonces ahí ya nos saltamos el primer paso y pasamos al segundo, un mes de comida. ¿Ok? Un mes donde tú puedas aguantar lo que tú gastas en comida para poderte mantener, que ese sería el segundo paso, pero si la casa es propia, ya hiciste el primero, ¿no? Entonces yo creo que esas dos cosas son vitales porque son los recursos que nosotros necesitamos sí o sí para poder vivir, techo y comida, ¿no? Son esas dos cosas que son las que realmente nos preocupan y que en muchos casos nos quitan el sueño. Bertale, ¿será que voy a poder pagar el mes que viene? Bueno, ya lo puedo pagar. Entonces ya no me preocupa tanto el alquiler porque sé que lo puedo cubrir. Entonces, ¿cuál es la otra preocupación? Bertale, ¿será que puedo comer? ¿Será que voy a tener para poder comer como debo comer, para darle comida a mi familia, etcétera? Entonces, creo que por ahí es por donde empieza, por donde parte esa cuestión. Me encanta lo que traes, Leimer. Fíjate que acá nos comentan que el condominio también es costoso. Entonces también, si tú tienes, esto también es importante, si tú tienes tu casa, tu departamento, también ten en cuenta el ahorro para todo eso que implica cuidarlo o mantenerlo, ¿sí? Uh-huh. ¿Por qué? Porque no solamente es la casa, es todo lo que conlleva. Por eso es importante tener este fondo del que habla Leimer, que también desde lo material te da esta sensación de base, pero esa base también desde lo emocional te va a permitir movilizarte, porque si estás en angustia, en preocupación, en ansiedad, es más difícil decidir y accionar en la vida cotidiana. Si estoy todo el tiempo pensando
en resolver lo básico. Entonces, fíjate, Leimer, estás diciendo algo interesantísimo y le estás dando un sentido. O sea, yo estoy ahorrando esto con un para qué. Esto tiene un sentido para mí. No es porque yo lo quiero ahorrar, porque yo quiero ser avaricioso, sino porque esto tiene un sentido. Y eso también le da a las personas un orden de prioridad. O sea, ¿qué es más importante? ¿Irme a cenar en el restaurante de moda o tener mi fondo mi fondo de reserva? ¿Sí? Entonces te da como, empiezas a también a hacer tu jerarquía de prioridades. Y algo que dijiste muy interesante, porque acá dentro de las personas que nos están viendo, hay muchos emprendedores, es que el objetivo de cualquier emprendimiento, negocio, todo lo que hagas, es resolver un problema. Y tienes toda la razón. Si tú piensas, llegas queriendo sacar dinero, pues te vas a frustrar mucho, ¿sí? Y sí, entonces, no, o sea, vas a tener que caer en la maldad, porque es engañar a las personas para hacerle creer que estás resolviendo algo, porque tú lo que quieres es obtener dinero, porque la gente no te va a dar dinero porque sí. Claro, Eso y no no solamente, funciona. claro, y otra cosa, Leimer, la maldad, como la llamas tú, o tal vez este abuso del otro, no dura para toda la vida. O sea, es una estructura que no se puede mantener también, tal vez por mucho tiempo. Bueno, O para todas las personas. O sea, sí. Tal vez una persona entra, sale, pero entre también más conscientes seamos, lo que tú dices, somos menos susceptibles a caer en ese tipo de estructuras. Por eso la conciencia y el generar herramientas y habilidades es tan importante. Sí. Y después vamos a ver, chicos, si me dicen qué hora es, porque esto no me permite saber qué hora es para ver cómo me gestiono con el tiempo de Leimer. Bien. Leimer, entonces, primer paso, tener un fondo de reserva. Lo puedes tener organizándote en tus finanzas o en tus gastos o generando adicionalmente alguna cantidad de dinero. Exacto. Luego de esto, ¿qué otra recomendación darías un poco para cultivar esta tranquilidad? 11:37, tenemos tiempo, gracias. Gracias, Ruth. Y si tienen preguntas, háganlas, porque ya mientras Leimer responde esta pregunta, yo voy a ir buscando las suyas. Entonces, mira, ¿sabes que no me aparece lo que la gente está comentando? No sé si salgo y vuelvo a entrar. No, usted se queda aquí y yo le busco las preguntas. Bueno, perfecto. Pero bueno, respondiendo a lo que tú dices, yo creo que la segunda cosa que uno tiene que ver de ahí, porque a partir de ese momento uno puede empezar a pensar hacia adelante y no más bien, o sea, como en avanzar y no en tratar de no caerse, ¿no? Porque uno hace este tema de fondo de emergencia, uno tiene de repente esa platilla guardada para saber que si uno se cae, uno tiene de repente un colchón. Por eso es que se llama colchón. Porque si uno se cae, te va a frenar la caída, ¿no? Bueno, lo segundo que uno debería hacer, y yo creo que esto es algo muy de nosotros los latinoamericanos, es hacer las paces con el dinero. Porque uno tiene esa creencia, quizás a nivel cultural, por temas religiosos, etcétera, de que el dinero es malo o que el dinero te hace malo. Uno cree que las personas cuando tienen dinero es porque precisamente tuvieron que engañar a otra persona o tuvieron que desmejorar la condición de otra persona para ellos poder tener dinero. Ay, no, es que ahora como es rico, míralo como se cree la gran cosa, ¿no? Entonces, ese tipo de pensamiento, nosotros tenemos que curarnos de eso, porque sentimos culpa por tener dinero. Leimer, te voy a contar un momentito. Aquí dicen que tu audio se escucha muy bajo. Díganme cómo se escucha el audio de Leimer para ver si es la pastelería la que no lo escucha tan alto o es un tema para mirar. Leimer, mientras tanto te digo que la gente está encantada con lo que estás diciendo, dicen que eres un genio, que muchísimas gracias, que gracias por tus tips. Gracias. Que hay gente desde Medellín, desde Miami, desde varias partes del mundo. Sí, mira, tú eres súper internacional, ¿qué te puedo decir? Miren, para algunas personas dicen bajo y otras bien, por lo tanto, si la mayoría escucha bien, quiere decir que las personas que escuchan bajo, colóquenle colóquense micrófono o coloquen algún parlante para poder escuchar mejor estos tips que no se pueden perder de Leimer. Ahora sí, discúlpame Leimer, ya te dije que todos te aman aquí, dale
Sigue con tu intervención maravillosa. Bueno, estaba hablando de la culpa que uno siente con el dinero, ¿no? O sea, esa culpa, y yo creo que tiene que ver mucho con el tema religioso y de crianza, o sea, cultural, que tiene mucho que ver con la religión. O sea, es este infinito cuento de que más fácil pasa un camello, ¿no? Que eso me enteré por un conocido, por un amigo excelente, que es una mala traducción realmente, pero bueno, ese tema de que más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos, ¿no? Bueno, principal que no es un rico, es un apegado al dinero. O sea, una persona que considera que el fin es el dinero, ¿no? Comenzando por ahí. Pero uno tiene esa relación con el dinero porque uno dice, no, es que la gente que tiene dinero se vuelve mala. Él cuando no tenía dinero era bueno, pero ahora que tiene dinero se volvió malo. Y lo vemos representado en muchas cosas. Es ese muchacho que cuando joven le gustaba el deporte y era súper bueno, pero creció, empezó a necesitar dinero, empezó a hacer cualquier cosa por el dinero y se convirtió en el jefe de la mafia que hace las cosas más horribles del mundo, ¿no? Eso es lo que uno ve. O uno ve, no, que él cuando joven era un político que él de verdad quería ayudar a la gente, pero cuando empezó a ganar poder y dinero, entonces se volvió malo y ahora es un mentiroso y es una persona que engaña y es malo porque ahora tiene poder y lo quiere conservar, ¿no? Esas son las cosas que de repente nosotros tenemos dentro de nuestra cultura. Y pasa mucho que cuando las personas empiezan a tener un negocio exitoso, se sienten culpables porque dicen es que yo estoy teniendo dinero porque estoy engañando a otras personas. Y a veces es como una profecía autocumplida, porque dicen es que yo para tener dinero necesito esto, entonces tiene que ser una justificación. Porque yo digo, pero es que yo veo que con dinero estoy mejor, estoy más tranquilo, no me preocupo ya por esas cosas, pero entonces yo quiero mantener esto y se hacen dentro de su cabeza que para poderlo mantener yo tengo que tener a mis trabajadores mal pagos, yo tengo que tratarlos mal, yo tengo que ser un mal jefe, yo tengo que pisar a las personas que están organizacionalmente en niveles más bajos dentro de mi negocio. Entonces, eso yo creo que es algo de lo que nos tenemos que curar y entender que el dinero no es el fin de las cosas, es simplemente un recurso. A ver, es ponerse a pensar quién de los que estamos acá se pondría contento porque les regalo un cuarto lleno de harina, ¿no? Un cuarto repleto de harina. A lo mejor los que son pasteleros o panaderos, ¿no? Pero para la persona normal, común y corriente, le parece, ¿qué voy a hacer yo con todo eso? O sea, imagínense que yo le fuese a pagar a mi casero y le digo, no, mira, lo que pasa es que yo trabajo con tortas, te voy a dar el equivalente de todo el alquiler en tortas. El que me va a decir, no, yo quiero dinero, ¿ok? Pero ¿por qué traigo este ejemplo? Porque si yo no me emociono por tener un cuarto lleno de harina, ¿por qué me emociono tener un cuarto lleno de dinero? Son dos recursos al final, es lo mismo, o sea, a nivel de economía siguen siendo la misma cosa, solamente que el dinero tiene otras características, pero a mí me parece que llevarlo de repente a este absurdo es lo que realmente nosotros tenemos que empezar a ver, que el dinero es un recurso simplemente que nos ayuda a hacer otras cosas, pero no es lo único en la vida. Y a mí me gusta mucho, ¿no? Esta película de Forrest Gump, ¿no? Que yo creo que todos aquí la hemos visto porque, bueno, es una película que ya tiene tiempo y es súper famosa. Hay un momento cuando Forrest Gump recibe una carta de que tiene tantas acciones en Apple, ¿no? En ese, bueno, tiene tantas acciones de una compañía y el tipo, el que lo estaba ayudando a gestionar esa plata, que era el teniente Dan, le dice como, ya no vas a tener que preocuparte más por dinero. Entonces Forrest Gump le dice a la señora, bueno, un problema menos. O sea, lo reduce el tema del dinero, ¿no? A una cuestión como de repente puede ser, ay, es que hoy me levanté con un dolor de cabeza, ¿no? A mí de vez en cuando me da dolor de cabeza, porque es un problema. No, es que tengo una gotera en el baño, o sea, a ese nivel lo reduce Forrest Gump, ¿verdad? Y me parece que ese es el nivel en donde uno lo debería poner, o sea, es un problema, sí, tener que preocuparse por el dinero, pero es simplemente eso, es un recurso como puede ser cualquier otro. Eso nos va a permitir a nosotros a poder desarrollar, poder buscar estrategias para construir ese ganar-ganar y que a través de nosotros estar mejor económicamente, nosotros tener la tranquilidad
de que otras personas también lo están haciendo y así liberarnos de esa culpa. Porque eso es un peso grandísimo que a veces uno tiene, esa culpa de tener dinero. Porque Sí, volvemos a lo mismo, es pensar que es una suma o es pensar que es una operación que suma cero. ¿Ok? sí. Y hay algo interesantísimo que estás trayendo, Leimer. Seguro que tú no estudiaste psicología, nadita. No, pero Este, tengo muchos amigos. Mira, uno de mis mejores amigos, Félix Morales, que es un psicoanalista, y mira, mis conversaciones favoritas son con él, porque es debatir desde el punto de vista de un ingeniero, ¿no? Cómo funcionan las cosas, y desde un psicoanalista, cómo funcionan las cosas, y siempre son conversaciones muy interesantes. Así que pero quizás fíjate, no soy psicólogo, pero me he codiado de gente muy buena en esa área. entonces te gusta. Pero acá traigo un tema. Tú hablaste de esta visión, de estas creencias, que es importante mirarlas, porque muchas personas van como a querer cambiar así, o sea, como que el resultado, y no se dan cuenta que cuáles son esas acciones, esos pensamientos que me están generando este resultado. Y el Ujú. tema de las creencias que nosotros traemos con relación al dinero, a la economía, a la abundancia, como ustedes quieran llamarlo, son súper importantes. Y esta visión que tú traes de esto de el dinero es malo, el dinero hace que yo sea de alguna manera también malo, la culpa, es Ujú. una visión muy dada desde la carencia, es decir, desde no tengo y esto que tengo es como algo que, No me que, que merezco. me que si, no solamente que no me merezco, sino que también lo puedo perder porque no es mío, no me pertenece, ¿sí? O Mm. sea, el mundo se equivocó, la vida se equivocó y me dio esto un ratico y yo tengo que hacer un montón de cosas para poder retenerlo. Ahí es donde la gente muchas veces es capaz de hacer muchas cosas que son negativas, ¿sí? Si yo Claro. entiendo que esta es una capacidad que yo tengo, ya yo no tengo que hacer tantas cosas para esto, porque es una capacidad que yo tengo de generar este recurso. Esto por una parte. Y evidentemente, si yo siento que yo no soy capaz realmente de generarlo, que fue un golpe de suerte, que yo tengo que hacer de todo para tenerlo y que además me causa culpa tenerlo, es como este conflicto, en la emoción del miedo tiene que ver cuando yo evalúo que mis recursos están por debajo de la exigencia externa. Entonces, si yo todo el tiempo creo que estoy en carencia, todo el tiempo estoy creyendo que mis recursos están por debajo y todo el tiempo voy a estar actuando desde el miedo. Entonces, ojo con eso. Miren la emoción que puede estar de base. No solo la culpa, sino el miedo. Así que, bien con esto. Gracias, Leimer, por darme pie para decir esto. Hay una pregunta antes de seguir. A ver. Pastelo PC nos dice, ¿qué consejo le dan a los venezolanos que seguimos en el país y que somos emprendedores para primero mantenernos a flote y segundo, hacer ese fondo de emergencia sin morir en el intento? Jeje, gracias. Lo dice Pastel. ¿Qué le dirías? Organizarse. Yo creo que uno de los grandes problemas que hay ahorita en Venezuela es la falta de organización y que parte desde la base, o sea, de nosotros como ciudadanos parte la desorganización. Porque muchas veces cuando uno plantea una actividad económica, uno no entiende, porque las referencias ahorita en Venezuela están muy distorsionadas. Entonces, uno quiere ponerle precio a un producto o a un servicio o agarro los materiales y los multiplico por un número, que es un error, o yo vengo y veo cuánto es que cobra el otro, que es el más famoso. A ver, yo siempre le digo a las personas que es más famoso para servicio, perdón. Yo me puse a analizar y yo decía, ¿por qué cuando yo llegué aquí en Argentina y yo iba a las entrevistas de trabajo, yo buscaba, bueno, cuánto se le paga a un ingeniero mensualmente, ¿no? Y yo, ¿qué era lo que hacía? Era buscaba en internet cuánto se le paga y internet a mí me decía un número. ¿De dónde sale ese número? Yo no sé, pero yo tomaba eso como una verdad, ¿no? Y de ahí es de donde parte la desorganización. ¿Por qué? Porque yo no sé de dónde sale ese número. ¿Ese número es suficiente o no es suficiente? ¿Qué representa ese número? ¿Ok? Entonces, eso es un mal que nosotros acá en Latinoamérica sufrimos a nivel general y en Venezuela se ve maxificado. ¿Por qué? Porque nosotros en Venezuela siempre tuvimos abundancia de recursos y cuando hay abundancia, el desorden no causa tanto estrago. Pero en estos momentos donde en Venezuela no hay tanta abundancia como de repente hubo en otros momentos, es en donde empieza a notarse el nivel de desorganización
que tuvimos durante al menos 20 años. ¿Ok? Entonces, la solución y el consejo para las personas que ahorita están en Venezuela es que se empiecen a organizar, porque aún en las peores situaciones, con organización uno puede salir adelante. Vuelvo y repito, es aprender a ser bueno para poder establecer tratos ganar-ganar. Que tú tengas un negocio y que tú puedas avanzar sin necesidad de estafar a otra persona. Eso es lo importante, sin necesidad de mejorar la situación de otra persona, porque es muy fácil generar recursos dañando a otras personas. Por ejemplo, con lo que es el tráfico, ¿no? Tráfico de recursos, como se hace de repente con la gasolina, como se hace con alimentos. Nosotros en Maracaibo sabemos que eso pasa, o sea, es una realidad, pero también y eso desmejora la situación de otras personas que sí necesitan eso y que de repente, por la situación en la que está el país, muchas personas vienen y como que tú le estás quitando la posibilidad a través de ese tráfico de que haya un normal desempeño de la distribución de esos recursos. Pero también con cosas como, por ejemplo, la droga, ¿ok? Estos carteles de negocios que no están regulados de ninguna manera y que dañan a las personas, ni siquiera con la droga en sí, sino por el sistema de distribución, porque por eso es, por ejemplo, que en México hay carteles que se matan entre ellos y también le hacen daño a otras personas en esa dinámica, ¿no? Entonces, de esa manera es que ellos pueden conseguir la cantidad de dinero que pueden conseguir. Y también con ese fenómeno que se ha generado en Venezuela de que es una dolarización de facto, o sea, porque en Venezuela, aunque no quieran, con todas las restricciones, se trabaja todo en dólares. Bueno, porque hay gente que se beneficia mucho de eso. Y hay gente que la perjudica demasiado, porque hay un contraste demasiado grande ahorita en Venezuela entre el cúmulo de personas que tienen acceso a un mercado en dólares y la mayoría de la población que sigue viviendo todo en bolívares con todo lo que eso acarrea. Entonces la organización es lo que nos puede salvar de eso. El tener mecanismos para poder plantear un ganar-ganar y no simplemente yo ganar a expensa de perjudicar a otra persona. Eso yo creo que es lo más importante. Y bueno, valga la cuña acá el chivo, sea conmigo o sea con otra persona, es aprenderse es prepararse en lo que es la gestión de costos, en lo que es cómo manejar tus finanzas, cómo manejar las finanzas de un negocio, ¿verdad? Que es un ente dispuesto a generar valor. Y cómo hacerlo sostenible en el tiempo. ¿Ok? Eso es lo que yo recomiendo. Organícense y especialmente en este tema de gestión de recursos para un negocio, o sea, gestión de costos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y además traes algo muy interesante, Leimer, que es este tema de organizarse, es primero empezar por casa, lo que estás diciendo, porque muchas veces es, bueno, ¿cómo está afuera el mercado? O sea, ¿cuánto debo colocar las cosas? ¿Cómo debo hacer? Y no tienes ni la más mínima idea de cuál es tu estructura, necesidades, formas, y eso te va a llevar al fracaso. No hay forma de que el desconocimiento de tus propios procesos, de tus propias necesidades, te lleven a algún éxito, ¿sí? Podrá ser momentáneo, probablemente, si sucede, pero no es algo sostenible en el tiempo. Entonces, esto que trae Leimer es importante, es mirar adentro, o sea, dentro de la casa, el orden dentro de la casa, dentro de mi estructura, dentro de, si tengo un emprendimiento dentro de mi estructura de costos, dentro de los recursos que estoy utilizando, mirar, porque a la gente no le gusta mirar, Leimer, le da mucho miedo, por lo que te dije antes, ¿sí? Porque me doy cuenta que hay una descompensación entre lo que yo, o sea, ese monstruo que yo veo afuera y yo verme tan chiquito con pocos recursos, ¿sí? Entonces, a veces el monstruo no es tan grande, sino es mirar, porque es empezar a encontrar todos mis recursos. Si yo creo que mi único recurso es el dinero, soy chiquito, pero si yo empiezo a darme cuenta de la variedad de recursos que yo puedo tener, ya no soy tan pequeño y además aprendo a dónde formarme. Entonces, esto es sumamente importante y es el tema que yo también te iba a traer justo ahora, que es la importancia de mirar. A la gente no le gusta mirar sus finanzas, no le gusta, le da miedo, le da angustia, es súper duro para ellos. O sea, yo los veo en consulta. Yo tengo una vivencia, yo trabajé por mucho tiempo en una empresa grande y cuando tú trabajas en una empresa grande, esa empresa te resuelve la vida, ¿sí? Te da todo lo que necesitas, pero a un costo para mí demasiado grande, que era mi tiempo y mi propia vida.
Claro. Entonces, cuando yo entro en un proceso de poder retirarme de ese espacio, o sea, lo primero que mi terapeuta, porque yo fui a terapia para poder llevarlo con organización, para mirar, lo primero que me mandó a leer fue Padre Rico y Padre Pobre. Y yo, buenísimo, porque eso me cambió la vida, y lo hizo mi psicóloga en ese momento. Entonces, porque hay que ver qué me entra, qué me sale. Yo me quiero ir de aquí, pero después, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a invertir mis recursos? Porque si no, no me iba a ir. Iba a seguir en una dinámica que me hacía mal. Y eso se los digo para todos. Usted está en una pareja y muchas veces la mayor violencia que hay dentro de pareja es la económica, porque una de las dos partes tiene el poder económico y mucha gente no sale de una dinámica ganar-perder porque tiene miedo, porque siente que no tiene los recursos. Sí. Entonces, en la medida que yo vea cuáles son mis recursos, yo me puedo mover. Eso es importantísimo lo que traes. Entonces, mirar, ¿qué es lo primero que una persona tiene que mirar? O sea, ahorita toda la gente está entrando en conciencia, te está escuchando, está diciendo, bueno, estuve perdida toda mi vida que no conocía a Leimer antes. Entonces, nada, tengo que hacer mi fondo, tengo que cambiar esa mentalidad que tengo, y tengo que ver mis recursos. Sí. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer una persona para poner en orden lo mínimo dentro de su casa? Vamos a decir, dentro de su espacio más cercano. Yo voy también a retomar algo que dijiste ahorita. Mira, una de las razones, y yo creo que de los pilares fundamentales que nosotros tenemos en Ketota, ¿no? Ahora que empieza a ser como una especie de grupo, porque ya no son solamente las tortas, son más cosas, ¿no? Carlota y yo siempre hemos hablado de ese tema en particular, de cómo este tipo de violencia, que viene a ser más o menos una violencia, es una violencia económica, ¿no? Sucede mucho y es tan común hoy en día, lamentablemente. Nosotros, parte de nuestra acción, de nuestras piedras angulares, son luchar contra ese tipo de cuestión a través de dar herramientas. Nosotros este tema de gestión de costos, de las clases, de decoración, de todo lo que se muestra en redes, también es un mensaje que se trata de enviar a esas personas que están en casa, que están sufriendo ese tipo de violencia económica. Porque es decirle, sí se puede, o sea, si tú te zafas de esa situación, no te vas a morir de hambre porque tú puedes obtener las herramientas para poder salir de eso, ¿ok? Y fíjate que duele, sí, obviamente. O sea, lo primero que tiene que entender la gente es que va a doler, pero que ese dolor se va a ir. Porque es como cuando uno va a un gimnasio. Tú tienes mucho tiempo sin ir al gimnasio y la primera semana vas a estar todo tullido, vas a estar todo adolorido. ¿Por qué? Porque los músculos se empezaron a activar y empezaron a funcionar de una manera que antes no funcionaba. Y te duele. Te cuesta sentarte, te cuesta levantarte, te cuesta moverte. Pero tienes que seguir yendo al gimnasio porque eventualmente ese dolor va a desaparecer. Y vas a empezar a meterte en esa rueda de la mejora. Y yo creo que lo primero que tiene que ver la gente es que todo proceso en la vida que realmente vale la pena necesita un mantenimiento. Y ese mantenimiento, porque yo puedo obtener un beneficio puntual, pero el tema es que uno no es un ser puntual, uno es un ser que se desarrolla. Y uno tiene que mantener ese desarrollo. Por eso es que uno se mantiene yendo al gimnasio. Por eso es que uno se baña a pesar de que se va a volver a ensuciar. Porque uno se quiere mantener limpio, ¿verdad? O sea, esta palabra a mí me parece que a veces a nosotros, y en esta inmediatez que vivimos también por efecto de redes sociales, pero que yo creo que no tiene que ver con las redes sociales, sino con ese deseo que nosotros tenemos de soluciones mágicas. No entendemos de que las cosas se deben mantener. Si yo no mantengo las cosas, las pierdo. Y ahí es en donde entra una de las grandes discrepancias que yo tengo con Robert Kiyosaki, que es el autor de Padre Rico, Padre Pobre. Bueno, él lo que me dijo fue, mira lo que te entra y lo que te sale. Claro, yo después de ahí... Y es buenísimo, porque te abre la mente de una manera increíble, pero hay un punto, que es el que yo siempre a veces me afinco, que es que a ti te dice ese libro que tú puedes obtener beneficios sin necesidad de trabajar, que el dinero puede trabajar por ti, ¿ok? Y eso es ser malo, porque el dinero no tiene pies, el dinero no tiene mente, el dinero no tiene brazos.
Que el dinero trabaje por ti significa que hay otra persona que está sacrificando sus recursos para que tú no tengas que hacerlo. O sea, volvemos a eso de que no, a través de la desmejora de alguien más, entonces yo voy a estar tranquilo. ¿Por qué? Porque yo tengo un asistente, como estas películas, ¿no? Que siempre es el asistente, que el jefe le pide todo, le pide el superproyecto y al final le da el aumento al amiguito, ¿no? Al compañero. Ay, todo el esfuerzo que yo hice, todas las cosas que yo hice, el jefe estaba en las Bermudas de vacaciones, pero aprovechándose de este otro muchacho. Eso yo siento que es lo que uno tiene que ver, de que eso realmente no existe. Uno tiene que mantener las cosas y el mantenimiento es lo que realmente a ti te va a consumir recursos, porque, a ver, no es que esté en contra, ¿no? Pero por todo lo contrario, porque yo siento que son las chispas que activan a veces los movimientos, pero el tema por ejemplo, de la beneficencia, ¿ok? Fíjate que es muy diferente tener una organización, por ejemplo, McDonald's. McDonald's tiene la casa de Ronald McDonald, que mantiene una ayuda a esas familias que necesitan hacerse tratamientos médicos y no tienen cómo quedarse en ese sitio o en esa ciudad donde van a recibir ese tratamiento. ¿Ok? Ellos se mantienen haciendo eso. A contrario, lo que es la limosna que uno da diario en la calle, ¿no? Uno da una limosna y eso es un acto puntual, pero realmente uno sabe que eso no va a cambiarle la vida a esa persona que está en la calle. Va a ayudarlo a sobrevivir ese día, es una acción puntual. Pero cuando uno establece un esquema, una estructura para eso, ya es muy diferente, porque a través de eso sí se puede cambiar la vida de una persona, ¿no? Vuelvo y repito, no digo que ese acto de beneficencia sea malo, sino que entender que su impacto es muy limitado, pero sin eso yo no puedo llegar a hacer una organización como la casa de Ronald McDonald, por ejemplo, ¿no? Porque resulta que el mantenimiento es mantener esa actividad durante el tiempo. A ver, no porque yo vaya un día al gimnasio y le dé durísimo y haga todas las pesas que hay en el gimnasio, yo voy a rebajar y ponerme en mi peso ideal. No va a pasar. Eso sucede en la medida de que yo todos los días o frecuentemente vaya al gimnasio, ¿verdad? En una frecuencia adecuada. Y a lo largo del tiempo, mientras yo me mantenga haciendo ejercicio, yo voy a empezar a ver esos resultados que estoy buscando. Entonces empezar a entender, empezar a ver de que los resultados se dan a través del tiempo. Y aquí es donde viene una de las cosas por las cuales yo admiro tanto a mi esposa, a Carlota, porque yo considero a Carlota una de las personas más disciplinadas, más constantes que yo conozco, ¿no? Carlota es una persona capaz de poderse levantar todos los días a hacer la misma cosa. Y yo siempre se lo he dicho que yo la admiro muchísimo por eso, porque yo soy una persona que yo me aburro muchísimo y muy rápido de las cosas. A mí me cuesta mucho mantenerme haciendo algo y tengo que buscar muchos trucos para que no me pueda aburrir. Una de las cosas, porque Carlota se ríe y dice, ay, ¿cómo vos y yo tenemos ya 11 años juntos? Y yo le digo, bueno, porque yo todos los días encuentro una razón por la cual enamorarme de ti. ¿Ok? Y nos ponemos románticos en este caso. Pero es así. Porque Carlota, la Carlota que yo conozco hoy no es la misma que yo conocí hace 10 años, hace 11 años. Ha cambiado en el fondo, hay muchas cosas que siguen siendo parte de ella, pero ella ha cambiado, así como yo he cambiado también. Entonces es nosotros aprender a desarrollar esos mecanismos para mantenerse en eso que uno está buscando. A nivel de negocio, a nivel de vida, a nivel integral. Creo que lo primero que uno tiene que ver cuando quiere desarrollar ese negocio es decir, ok, ¿cómo hago yo ahora que tengo esto armado para mantenerlo funcionando? Ok, ya sé cuánto me cuesta, ya sé cuáles son los recursos que necesito, cómo lo voy a hacer, etcétera, pero ahora, ¿qué necesito yo para mantener esto funcionando? Esa es la pregunta que vamos a decir es la que sigue inmediatamente. ¿Cómo mantenernos en ruedo? Mira, Leimer, te quiero contar que Instagram nos ha dejado estar, tenemos más de una hora, pero bueno, vamos a ir organizados, no sé que nos vaya a cortar así, tú sabes. Que nos corte. Pero me parece súper interesante esto. Entonces, mirar lo que tengo, mirar como que
trajiste como que estos elementos, o sea, lo que tengo, lo que me cuesta, y luego también pensar cómo mantenerlo en el tiempo, es decir, que lo que yo vaya a mirar no sea solamente lo inmediato, esta visión de inmediatismo, sino Ujú. de lo que también, cómo mantener esto en el tiempo, pero mirar, porque sin mirar no se puede, hay que ver. Ahora bien, Exacto. te voy a decir algo, ¿sabes por qué tu esposa y tú se mantienen a pesar de ser distintos? Porque son complementarios, eso es lo que los Sí, mantiene juntos. total. Este, y no la conozco, pero, o sea, Y es una te, combinación súper extraña, porque yo soy muy organizado, pero poco estructurado, y Carlota es muy estructurada, pero poco organizada. O sea, nada, una combinación más extraña, es perfecta, o sea, nada es casual, tranquilo, que así son las parejas. Entonces, mire, voy a leer algunas cosas que están diciendo las personas acá, Leimer. dale. Recomendación para los que estamos en Argentina, que todo nos está subiendo muy seguido para intentar mantener precios al público. Me imagino que con estas recomendaciones que estás dando. Francilu dice, le hace daño al país, al emprendedor, a los lugares, los negocios e instituciones que perciben dólares por un producto o servicio y le pagan a 5 o 15 mensuales a sus trabajadores. Sí, ojo con esto de ganar, perder. Nos estaban contando cuántos minutos quedan, pero bueno, Instagram nos está dando un chancecito más. Vamos a ver aquí, ¿quién más te envían muchos iconos? Sí, perdón que no Eh, los puedo ver porque no se me actualiza acá en el chat de eh, Facebook. bien, entonces, fíjate lo que vas diciendo. Trajiste el tema del fondo de reserva. Las dos formas que podemos tener fondo de reserva, que es organizando lo que gastamos o generando un recurso adicional. Trajiste esto de empezar a cambiar la forma que vemos el dinero y esta sensación de carencia. En este momento trajiste mirar, pero también ver cómo esto lo podemos mantener en el tiempo. Eh, y hay algo que decía una persona, que la ansiedad puede ser un factor que bloquee. Entonces, algo que es muy interesante es que en la medida que ustedes puedan irse, lo que decía Leimer, lo que nos podamos ir educando, podamos abrir estas conversaciones, podamos ir perdiendo ese miedo, porque el miedo es el que nos está controlando. No mirar es miedo. Entonces, en la medida que vamos perdiendo ese miedo, mirando, hablando, normalizando el tema de que es natural hablar de estos aspectos, vamos a ir pudiendo encontrar nuestra forma particular, porque también es una forma para cada quien, no es una fórmula para todo. De hecho, hoy me parece interesante, Leimer, que no trajiste como fórmula, sino, bueno, esta es una posibilidad y qué podemos hacer con esta posibilidad. ¿Qué sientes que hoy también le querrías decir a las personas que de verdad se han mantenido, se han mantenido entre 28 y 32 personas durante más de una hora de conversación? Eso se agradece un sábado en la mañana, así que se nota que estaban interesados. ¿Qué les querrías decir a las personas sobre este tema de su salud referida a las finanzas y a sus recursos? Bueno, primero gracias, obviamente, porque es un acto de confianza y siento también que es un acto de amor de cierta manera el tomarse un momento tan incómodo para podernos escuchar y tener y sentir, ¿no? Que lo que estamos conversando acá les puede dar algún tipo de beneficio o algún tipo de solución. Y lo otro es que otra de las cosas por las cuales yo admiro a mi esposa, pero también admiro muchísimo, muchísimo, y creo que de ahí es de donde lo saqué, a mi mamá, es que mi mamá es la persona más valiente que yo conozco. Y fíjense que yo digo valiente, pero es precisamente para hablar del miedo, porque a veces uno cree que el miedo es malo, que el miedo no debería estar, pero el miedo es una reacción natural y que nos ayuda en muchas situaciones. El problema es cuando el miedo nos paraliza. Y ahí es en donde entra la valentía, porque la valentía es accionar a pesar del miedo, es atreverse a hacer algo a pesar del miedo. ¿Por qué? Porque uno sabe que la recompensa que uno puede obtener es mayor,
que de repente mantenerme en el estado donde estoy ahorita. ¿Ok? El romper con ese ciclo, el atreverse a romper con ese ciclo, obviamente da miedo, pero el tema es que a través de la valentía nosotros agarramos esa fuerza para sobreponernos a él. Y es algo tan sencillo a veces y la gente cree, por ejemplo, a Carlota le dicen, Carlota, no, pero es que yo quisiera ser como tú, que tú tienes ya una cantidad de venta estipulada, la gente te compra siempre. Bueno, a mí me da risa cuando le dicen eso a Carlota, porque yo le digo sí, porque vos no viví con ella. Porque todos los lunes Carlota me dice, Leimer, es que no hay pedido, Dios mío, ¿será que esta semana nadie va a pedir? ¿Qué vamos a hacer? Estamos perdidos. Y después viene y se acomodan las cosas. Ese miedo la mantiene a ella andando, pero no deja ni que le quite el sueño, ni tampoco que la detenga a hacer las cosas que ella siente que quiere hacer. Y desde mi punto de vista, a ver, yo hace unos días tuve mi primer taller, mi primer masterclass totalmente en inglés, con un muchacho que es de Washington, D.C., y yo tenía miedo, o sea, te lo digo, tenía miedo, estaba, bueno, pues, pero yo sabía que el beneficio de atreverme a hacer eso iba a ser grandísimo. Y por eso me atreví a pesar del miedo. Y yo quiero decirle a las personas que se han quedado hasta acá, que hay que aprender a ser valiente. No ser tonto, porque tampoco es que yo me voy a tirar de frente a un edificio, ¿no? No es ese tipo de ser temerario en ese tipo de cosas, sino más bien aprender a ser valientes, a identificar ese beneficio que yo puedo obtener, a saber que hay un riesgo, a tratar de mejorar mis posibilidades y de atreverme a hacer eso que de repente hoy no lo hago por miedo, ¿ok? Es prepararme para enfrentar eso, para superar ese miedo. Eso es la valentía, sean valientes en ese sentido. Eso que acabas de decir es oro puro, Ley, oro puro. Y siento que es muy importante. Si yo estoy en un ciclo que no, o en una retroalimentación constante que es negativa para mí, es importante saber que debe haber, aunque sea una acción que sea distinta, ¿sí? Que me ayude a salir de allí. Que va a dar miedo, por supuesto, ¿sí? Sí, Que porque es esto de evaluar los recursos, pero esta evaluación, si nosotros de alguna forma vemos, empezamos a mirar todos nuestros recursos, cada vez esta brecha la vamos a ver más cortita, ¿sí? No la vamos a ver gigante, ¿sí? Si vemos como nuestro único recurso el dinero, ahí es donde nosotros nos paralizamos. Pero muy probablemente tu esposa ve como recurso su capacidad, lo que ella sabe de ella misma, toda esa gama tal vez de conocimiento y de poder plasmarlo. Entonces, eso es parte de sus recursos y por eso puede seguir avanzando. Entonces, no creamos que tenga, parte de la valentía también es mirar esos recursos, porque a veces tenemos miedo de no tener nada, de que, y si yo no tengo nada, o sea, Leimer, ¿estás ahí? Leimer, no sé si es Leimer o soy yo. Bien, entonces, vamos a ver. Listo, Leimer, te voy a invitar para cerrar, ¿sí? Que saliste un momento, te voy a invitar para que cerremos. Sí, aquí está, aquí está, aquí me está. sacó, no sé por qué. Sí, sí Sacó algo del hecho. entonces, mira, lo que tú decías es, lo que tú traes, yo siento que en conclusión es que miremos más allá lo que son nuestros recursos y que desde mirar nuestros recursos de otro lugar vamos a ver que la brecha de ese miedo no es tan larga y que es suficientemente corta para poder dar el salto, pero hay que mirar los recursos. Claro. Que siento que eso es lo que va a ayudarnos a dar el paso, y esto de ser valiente, hay que hacerlo. Con miedo, pero hay que hacerlo. Evaluar los recursos, sí, pero hay que hacerlo. Porque si no, vamos a quedar en el mismo ciclo y peor aún, en el ciclo de la queja, que es el peor ciclo de todo. Sí.
¿sí? Lo que pasa es que yo no lo hago, lo que pasa es que... Sí, y eso es como para 10 likes más. Leimer, muchísimas gracias por tu generosidad, por tu gentileza, y sé que muchas personas van a beneficiarse de lo que hoy hemos conversado. Muchísimas gracias, bendiciones para ti y para tu familia. Muchísimas gracias, Norbe. De verdad que disfruté muchísimo este tiempo. Muchísimas gracias Yo por todo. también. Un beso a todos y ya nos despedimos. Disfruten su sábado. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana.